Cuando guste, por favor. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una vez más, la Corporación Solidaria UTIUSACH, contribuyendo al conocimiento de nuestros candidatos y candidatas a la constituyente. En esta ocasión tenemos a dos destacadas mujeres. Ellas son la compañera Sandra Saavedra Lovenbecker, médico veterinaria, magíster en salud pública, fue secretaria de la FECH, elegida en el primer Senado universitario y va candidata por el distrito 14, que reúne a las comunas de Alhuey, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pía, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro, Talagante. Ella va candidata en la lista de la Pro Dignidad en representación del Partido Comunista. La otra invitada nuestra es la compañera Catalina Lago Chorne, abogada, feminista, magíster en Derecho Público, profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado, coordinadora de Derechos Humanos del Instituto Igualdad, es candidata por el Distrito 10, que reúne a las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja, en la lista del apruebo en representación del Partido Socialista. Para comenzar este conversatorio en que los participantes pueden hacer consultas a nuestra invitada con el mayor respeto, estas se realizarán solamente por el chat. Para la primera parte le entregaremos 10 minutos a cada una de nuestras invitadas para que nos comenten las razones y expectativas para ser parte de esta convención constituyente. Después, las preguntas que nos hagan, las puede responder a nuestra invitada que le corresponde, pero también puede ser respondida también por nuestra otra invitada, digamos. No hay problema. Así que dejamos, hay que decir, quiero decir también que nuestra invitada antes mencionaba a Catalina Lago, por donde habíamos tenido el vínculo, debemos decir y saludar a la compañera Sandra Saavedra, que es hija de un compañero nuestro de la Universidad Técnica del Estado, compañero Figueroa Saavedra. Así que un saludo a él, a su padre. Dejamos en esta ocasión primero a la compañera Sandra Saavedra para su intervención de 10 minutos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que todos los espacios donde uno pueda conversar, debatir, discutir, en este proceso, que es uno de los procesos más importantes que estamos viviendo y que atravesamos como sociedad, como Chile, este Chile distinto, este Chile más despierto, que yo creo que no es que Chile haya despertado el 18 de octubre, sino que algo se removió que hizo que volviéramos a tomarnos las calles, lamentablemente con una rabia contenida durante tantos años de desigualdad. Pero esto es parte de una historia bastante más larga. Y así yo en todos los espacios he dicho de que acá hay una frase que como que quedó muy grabada desde el estallido popular, desde el estallido social, que esto no son 30 pesos, son 30 años, y yo en realidad no estoy de acuerdo, porque estos son 48 años desde el golpe militar que, al menos en mi caso, hizo que a mi padre fuera exonerado de la UT, y posteriormente tuviera que quedarse en el extranjero. Por lo tanto, yo soy parte de los que nos autodenominamos como hijos del exilio, hijas del exilio, quienes también buscamos que se nos dictamine o se nos reconozca como víctimas directas de la dictadura, ya que nosotros hemos vivido un doble exilio mucho. Hay muchos de mis compañeros y compañeras que, habiendo nacido en este país, se tuvieron que ir al exilio a otro país que se transformó en su patria,
Y después, al retorno, volvieron a vivir el exilio, el doble exilio, cosa que yo también transité al regresar mi padre a Chile, en el año 85, en plena dictadura. Eso como parte de introducción desde dónde venimos y por qué estoy sentada acá, porque mi padre fue exonerado y después fue funcionario de la USACH posteriormente, fue profesor hasta que se jubiló en el departamento de electrónica de la USACH. Bueno, yo soy, como decían, soy médica veterinaria de la Universidad de Chile, donde también fui dirigente tanto de mi centro alumno como después durante 2 periodos en la Federación de Estudiantes. También fui parte del primer Senado universitario en representación del estamento estudiantil, siendo la única mujer y con la mayor votación en el primer Senado triestamental de la universidad después del regreso de la dictadura. Después, bueno, yo soy militante del Partido Comunista, en ese tiempo era militante de la Jota, y me he mantenido militando en el partido durante más de 20 años. Soy mamá de dos patas, digo yo, y varios de 4, así como el representante que está ahí atrás, que les encanta salir en pantalla cada vez que estoy en un conversatorio y ellos se instalan ahí. Y participo actualmente con una comunidad ecológica que nos radicamos acá en San Bernardo, que nos llamamos Ecomaestranza, y nosotros lo que promovemos son que existan políticas medioambientales para que dejemos de ser gran parte de este inmenso Distrito 14 zonas de sacrificio, como lo que hemos sido hasta ahora. Nosotros somos parte de un cordón industrial altamente contaminante en la parte sur de San Bernardo, y además participo de un colectivo de mujeres que se llama Colectivo Siempre Vivas, que lo que buscamos es obviamente que nuestros derechos y generar una constitución feminista desde todos sus aspectos desde este colectivo, en que participamos militantes y no militantes de diversos partidos. Además, yo me he vinculado mucho con el mundo del agro, porque yo trabajé con la agricultura familiar campesina durante gran parte de mi vida laboral y con las organizaciones sindicales con las cuales yo también trabajé desde que llegué acá a Santiago. Yo vengo de Osorno, donde trabajé varios años para Soprole en unos campos demostrativos lecheros, y después nos radicamos acá y aquí he trabajado principalmente ligada al mundo sindical, desde la Fundación Fiel, que es la fundación de la CUT, asumiendo la jefatura del Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Salud, en que también me desempeñé durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Qué es lo que nosotros buscamos para esta nueva constitución? Bueno, primero que nada, aclarar de que lo que nosotros como Apruebo Dignidad y como Partido Comunista buscamos es escribir una nueva constitución. No reformarla, no maquillarla, no entregar algo más de derechos sociales, que es lo que ha señalado la derecha. Nosotros buscamos construir una nueva constitución en un proceso que sea lo más democrático y participativo posible. Es por eso que nosotros queremos avanzar, una vez constituida la Convención Constitucional, en poder generar espacios de participación vinculante desde las organizaciones territoriales, sindicales, comunitarias, etcétera. Los cabildos que se formaron, que hay mucho trabajo que se generó después del estallido social con los cabildos territoriales,
y las asambleas territoriales que fueron parcialmente recogidas y que no han tenido un espacio para que estas opiniones, estas necesidades, esta como mirada de Chile, del país, por parte de la población que se organizó así como muy espontáneamente, esas opiniones no han sido definidas como vinculantes para la constituyente y la verdad es que nosotros creemos que tener una convención cerrada, en que seguimos practicando la democracia representativa, excesivamente representativa, y no avanzamos en una democracia más participativa, va a generar que a nadie nos guste mucho la nueva constitución que vayamos formulando. Lo segundo es que claramente nosotros tenemos que avanzar en una constitución que esté basada en los derechos humanos, que garantice el acceso a los derechos sociales, como los más sentidos por la población, que son educación, salud, que hemos podido ver bajo esta pandemia, los problemas de la salud pública y las dificultades de poder garantizarle a la población que tiene menos recursos el acceso a una salud oportuna. Porque yo de verdad estoy convencida, además de haber trabajado en el Ministerio de Salud, entonces yo estoy convencida de que la salud pública en Chile es de muy alta calidad. El problema es la cobertura y es la oportunidad de acceso. Entonces, y eso es porque en el fondo es un espacio de nuestros derechos sociales que están entregados a los privados. Bueno, el derecho a la vivienda, que es un problema bastante importante, yo creo que en todas las comunas, pero en este distrito es algo en que podemos avanzar mucho, y más allá de la vivienda digna, es poder garantizarle a la población un habitar más digno, un habitar que sean poblaciones que tengan vivienda de cierto metraje, que no pueden seguir siendo las de 40 metros cuadrados. Es decir, de verdad que eso es indigno, genera un hacinamiento y en tiempos de pandemia hemos podido ver que es un factor de contagio bastante importante. El tema de la conectividad. Se hacen poblaciones de subsidio que van avanzando, es decir, que están totalmente desconectadas. Acá nosotros podemos ver de que tenemos comunas que no están integradas al Transantiago, siendo que nosotros somos comunas dormitorios en general. En general, acá reside gente que va a trabajar a aquellas comunas con más recursos, con más fuentes de trabajo, y por lo tanto la conectividad para nosotros es súper importante. Estamos en el tiempo. Sí, ya. Sí. Eso, y que también garantice el acceso a los derechos medioambientales, culturales y económicos. Y por qué no mencionar que reconozca a los animales, que es parte importante de mi trabajo, reconozca a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho. Gracias, Sandra. Bueno, le damos la palabra a nuestra otra invitada, la compañera Catalina Lagos. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes. Yo creo que si hoy estamos acá es gracias a que miles de personas salieron a las calles a movilizarse, a exigir, ¿cierto?, el fin de los abusos, a exigir dignidad para las personas. Y en el marco de esa movilización, que fue criminalizada, que fue duramente reprimida, ocurrieron una serie de graves violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Tuvimos muertes, tortura, mutilaciones, violencia sexual y una serie de abusos de poder
que en la gran mayoría hasta el día de hoy siguen impunes. Y para mí eso es tremendamente relevante, porque si ocurrieron ese tipo de transgresiones y vulneraciones a los derechos humanos, es en gran parte porque este país no fue capaz de poner freno a la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura cívico-militar. Yo, dentro de mi ejercicio profesional, les pido disculpas, pero hay gritos de niño porque mis hijos a esta hora se ponen como eléctricos, entonces les pido las disculpas del caso. Y como les decía, bueno, yo en mi experiencia profesional como abogada, fui abogada del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en esa época, que hoy día pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Fui abogada en casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones políticas, y después trabajé en una organización de la sociedad civil que se llama Corporación Humanas, litigando casos de tortura como violencia sexual en contra de mujeres detenidas también durante la dictadura. Y ustedes bien lo saben porque han trabajado estos temas, los temas de memoria. El Estado de Chile no ha hecho frente a la impunidad, no ha avanzado de manera muy limitada en verdad, en justicia, muy restringidamente en reparación. Tenemos deudas importantísimas como país con las víctimas de prisión política y tortura. No hay un impulso estatal en la investigación de esas causas, ha quedado entregado absolutamente a las manos de las propias víctimas el poder hacer justicia y obtener una reparación integral del daño que sufrieron. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos propicia la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, en general, los abogados de derechos humanos, si el día de hoy estamos presenciando nuevamente violaciones a los derechos humanos, es porque no fuimos capaces de poner freno a la impunidad de las violaciones del pasado reciente. Y en ese sentido, hago el vínculo inmediatamente con lo que yo creo que debiésemos abordar en este proceso constituyente, que debiésemos poner sobre la base del debate el respeto irrestricto a los derechos humanos, hacernos cargo ahora y poner frenos constitucionales a la impunidad, por ejemplo, estableciendo la inamnistiabilidad y la imprescriptibilidad de las graves violaciones a los derechos humanos, establecer el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que tienen las víctimas y sus familiares, establecer el derecho a la memoria en su dimensión individual y colectiva también en la Constitución. Ustedes bien saben que no tenemos políticas públicas sobre sitios de memoria en nuestro país, no hay políticas de memoria, existen unos fondos muy acotados que tampoco se manejan con transparencia y que son realmente insuficientes, y todo ha quedado en manos de las organizaciones de la sociedad civil y las agrupaciones de familiares y de víctimas que han tenido que con su propio impulso empujar estas cruzadas por la memoria y por la verdad. Yo además soy profesora universitaria, hago clases electivas en el Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado en este minuto. He sido investigadora y docente del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile también. Y me dedico principalmente a trabajar en temas de derechos humanos de las mujeres, igualdad y no discriminación. Eso han sido algunas de mis principales preocupaciones, y me parece que va a ser un enfoque, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de grupos desaventajados, que les decimos técnicamente, o de grupos históricamente discriminados y excluidos, va a ser fundamental en la nueva Constitución, porque hoy día tenemos una Constitución que se construye sobre un modelo de persona que es un hombre blanco, heterosexual, empresario, acomodado, ¿cierto? Y se deja fuera del reconocimiento de los derechos, ¿cierto? De la ciudadanía, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las personas en situación de discapacidad,
a las personas mayores, a niñas y adolescentes, y a una serie de otros colectivos que históricamente han estado además fuera de la vía política, y que es importante que en este proceso podamos incluirlo. Y ese es otro ámbito que yo creo que va a ser relevante de poner sobre la mesa en el debate constitucional. Además, me parece que tenemos que hacer, no les voy a hacer un listado como de cosas que normalmente lo hago en las presentaciones, pero quiero quizás transmitirles algunas de... ahí hay una pregunta, bueno, después las vamos a responder, me imagino, pero es muy, muy interesante, y voy un poco hacia allá. Me interesa como dejar sobre la mesa los cambios de paradigma que me parece que tenemos que abordar en esta nueva constitución, que concuerdo mucho con Sandra en que es una constitución que tiene que estar escrita desde cero, dejando atrás la constitución de la dictadura de Pinochet. Esos cambios de paradigma son a lo menos tres, los más relevantes. Uno tiene que ver con transitar desde el individualismo que está arraigado en la Constitución del 80 hacia un componente solidario, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el Estado Social y Democrático de Derecho y con lo que planteaba Sandra del reconocimiento de los derechos sociales, en términos de que el principal obligado a satisfacer los derechos sociales sea el Estado, y que no sea solamente una obligación de satisfacción, sino que sea una obligación con la justicia social, que el norte de nuestro Estado sea ese, avanzar hacia la justicia social. Luego, hay que hacer un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo, ¿cierto? Con esta lógica extractivista y de explotación, no solo de los recursos naturales, sino que también de las personas, de las y los trabajadores. Tenemos que transitar hacia un modelo que deje atrás este modelo constitucional neoliberal. Muchos autores constitucionalistas plantean que nuestra constitución tiene un techo ideológico neoliberal, y eso es así. Y tenemos que transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo, un Estado que sea ecológico, que considere, ¿cierto?, perspectivas, no solo, cuando hablamos de modelo de desarrollo, no solamente hablamos del componente ambiental, sino también de un componente social, que es importante y que vamos a tener que abordar cuando pensemos esta nueva forma de utilización racional de los recursos, ¿cierto? Y de respeto además a las y las personas que somos, y las y los trabajadores que son quienes sostienen además nuestro modelo económico. Y luego hay algunas cuestiones que me parecen que son de suma relevancia en esta lógica de cambio de paradigma, que tiene que ver con el Estado plurinacional, con reconocer a los pueblos indígenas y originarios, ¿cierto?, en igualdad de condiciones, en redistribuir el poder político con los pueblos indígenas, reconocerles sus autonomías, sus espacios de sus derechos políticos, su derecho a la libre determinación, y eso va a ser tremendamente relevante, que quede no solamente enunciado y que no sea una buena declaración de principios, sino que tenga un correlato a nivel político en la forma en que se construyen los órganos del Estado y en la forma en que reconocemos también derechos, entre ellos el derecho a la salud y una serie de derechos que tienen un componente intercultural que es relevante. Y por cierto, y ahí con esto termino porque creo que me queda como un minuto, sí. Avanzar hacia la descentralización del poder. Hay que redistribuir el poder político a nivel territorial. Hay que avanzar a una descentralización verdadera, descentralización política, fiscal y administrativa, dotando de mayor poderes y competencias a los gobiernos locales, luego a los regionales. Redistribuir el poder entre los órganos del Estado. Nuestra constitución autoritaria del 80 genera este sistema hiperpresidencialista que no permite hacer frente a las crisis políticas. Hay que redistribuir el poder entre los distintos poderes del Estado, redistribuirlo con perspectiva de género, y eso implica establecer una democracia paritaria. Yo soy feminista, entonces también para mí, igual que Sandra, la perspectiva de género se debe incorporar desde el primer artículo hasta el final, reconociendo derechos específicos para las mujeres y colectivos LGTBI, además. Y bueno, y después quizás les puedo comentar un poco más de estas ideas sobre la redistribución del poder, que me parece que es tremendamente importante para que tengamos un país que sea verdaderamente democrático y nos permita hacer frente a estos desafíos de lograr realidad la dignidad. Eso. Gracias, Catalina.
Bueno, vamos a empezar por la ronda de preguntas que están haciendo nuestros compañeros. En primer lugar, el compañero Emilio Daroche, nuestro presidente de la corporación, pregunta: ¿el modelo neoliberal es considerado como causante de la desigualdad en nuestro país? ¿Están de acuerdo que el modelo debiera cambiarse o debiera eliminarse o disfrazarlo con pequeños cambios? Cada una de ustedes tiene 3 minutos para que vamos respondiendo las preguntas. Sandra. Muchas gracias. Voy a tratar de ser más acotada. Mira, bueno, nosotros nos No es tan declaramos... rígido, ¿eh? ¿Ah? No es tan rígido, pero más o menos. Ya, que nosotros como pacto a Pro Dignidad, que es un pacto entre el Partido Comunista y los partidos que componen el Frente Amplio, nosotros nos declaramos antineoliberales. Y creemos que efectivamente el sistema neoliberal impuesto además en Chile por una dictadura muy violenta y que se ha mantenido durante diversos gobiernos del duopolio, podríamos decir, político. Yo creo que ya no puede seguir como haciéndose los cambios en la medida de lo posible o estos cambios como en el margen, sino que nosotros tenemos que hacer cambios más estructurales. Y eso efectivamente habla de el cambio del modelo productivo, del modelo de desarrollo, en el sentido de que tenemos que dejar de ser un país que se basa en el extractivismo, y el extractivismo pensado no solamente desde el punto de vista de la extracción de los recursos naturales para poder irse después a dotar de tecnología o a convertirse en un producto a otros países y venir después de vuelta, sino que también es la extracción del trabajo. Entonces, esto es reconocer el valor del trabajo, el reconocer de que no es solo el capital el que genera productividad, el que genera utilidad, el que genera ingresos, sino que acá hay un componente que está muy desvalorizado en el país y que es el trabajo. En ese sentido, nosotros pensamos en un modelo de desarrollo en base a salario, un modelo de crecimiento que se base en la protección del trabajo. Y en ese sentido, yo creo que en la Constitución tiene que estar establecido el derecho a un trabajo decente. Un trabajo decente, como lo define la OIT, que además es una organización internacional tripartita en que participan los estados, los empresarios, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, y que define que para tener un trabajo decente tú tienes que tener un salario justo, que en este momento no es así en este país. En este país hay una serie de trabajadores, bueno, primero que nada hay un porcentaje no menor que gana por debajo de los 400.000 pesos en promedio. Y tenemos además familias que aún teniendo un trabajo formal, un trabajo remunerado, un trabajo con contrato, sus familias siguen estando por debajo de la línea de la pobreza. Y eso no puede seguir sucediendo. Si yo tengo un trabajo, yo tengo que con mi fuerza, con mi salario, pasar a ser parte de los no pobres en Chile. Segundo, es que tenga protección social, una protección social de verdad, que nos asegure una salud digna y que nos asegure pensiones, júbilo, digamos, al momento de pensionarnos, que tenga derechos a un trabajo productivo. No todos los trabajos son productivos y es un derecho que define la OIT. Y finalmente que tenga libertad sindical, en el sentido de avanzar hacia las negociaciones ramales, las negociaciones colectivas ramales y tener el derecho humano que es a la huelga. En ese sentido yo creo que tenemos que ir avanzando
hacia un modelo que no solamente fije su vista en el empresario, sino que también valore y reconozca el trabajo y avancemos también hacia la innovación, la tecnología, y ahí las universidades estatales sobre todo tienen mucho que aportar a través de la investigación, y no la investigación como está haciendo ahora, que es la investigación que sirve a los privados, sino que también tiene que ser investigación que sirva para el desarrollo productivo del país. Yo creo que me gasté los 3 minutos y un poco más. Gracias. Catalina. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con Sandra en lo que plantea. Me parece que efectivamente, respondiendo como muy, o sea, más allá de hacerme parte de lo que plantea Sandra, me parece que efectivamente este modelo neoliberal que tiene sustento constitucional es causante de muchísimas de las desigualdades que hoy día estamos constatando, que necesitamos para hacer frente a ellas, asegurar la posibilidad de un desarrollo de un nuevo modelo distinto, ¿cierto? Y además, y me parece, bueno, concuerdo con Sandra en cuanto a la necesidad de avanzar hacia un sistema de seguridad social, y eso tiene que ver con lo que yo planteaba al principio de este Estado social y democrático de derechos, tiene que asegurarnos no solamente derecho a pensiones dignas, sino que consagrar un sistema de seguridad social que además engloba una serie de otras cuestiones relevantes. Y de protecciones en momentos de la vida y en áreas de la vida que hoy día no están considerados. También concuerdo en lo que plantea en relación al derecho al trabajo decente en términos de la OIT, que la gente le hace más sentido escuchar trabajo digno, ¿cierto? Y remuneraciones dignas, pero el concepto acuñado como de los estándares internacionales es el trabajo decente. Y las libertades sindicales, por cierto, el derecho a sindicalizarse, el derecho a huelga, el derecho a negociación colectiva, ramal o por área productiva, etcétera. Esas son cuestiones en las que vamos a tener que necesariamente avanzar. Pero me gustaría hacer 2 reflexiones adicionales. Una es que como feminista me parece que el sistema neoliberal además es un sistema que va muy de la mano con el patriarcado, porque se basa en la explotación de las personas, y dentro de las personas explotadas están las mujeres. Y ahí agarrar algo que decía Sandra, y se refería al trabajo productivo y el derecho a acceder al trabajo productivo, pero también tenemos que pensar, si vamos a superar el modelo neoliberal, en que debemos reconocer y valorar económica y socialmente el trabajo de cuidado y doméstico no remunerado que hacemos las mujeres, en su gran mayoría. Ese trabajo debe ser reconocido, y hay experiencias latinoamericanas de constituciones que reconocen el valor económico y social de ese trabajo. Incluso la Constitución del Ecuador establece que las personas que realizan el trabajo no remunerado doméstico de cuidado deben tener acceso a la seguridad social con prestación de manera progresiva, pero con prestaciones del Estado. El Estado es quien financia ese acceso a la seguridad social de esas personas, y eso es muy interesante y es muy relevante. Lo otro que quería plantear es que este modelo neoliberal lo que hace es reforzar las desigualdades, porque se construye sobre nociones individualistas que plantean que el mérito es el factor relevante para que las personas puedan surgir y salir de las situaciones de desigualdad económica, por ejemplo, en las que están. Y esa, a mi juicio, falacia, mentira del mérito, lo que hace es ignorar que hay situaciones estructurales de desigualdad en la sociedad que, en virtud de la clase, de la raza, del sexo, de la situación de discapacidad, sitúan a las personas y les ponen una serie de obstáculos que son aparentemente invisibles, pero que impiden que esas personas puedan acceder a trabajos dignos, que puedan gozar de todos sus derechos políticos, a la salud, a la educación, en igualdad de condiciones. Entonces tenemos que dejar atrás este modelo que lo único que hace es propiciar, ¿cierto?, la generación de ganancias sin considerar el medio ambiente, sin considerar la dignidad de las personas y sin considerar
que hay sujetos que por pertenecer a determinados grupos o tener determinadas características están en una situación estructural, con condicionantes sociales y culturales de desigualdad, y tenemos que transitar hacia un nuevo modelo. Eso es, yo creo que es imprescindible. Y transitar a este modelo solidario, redistributivo, protectores del medio ambiente, conscientes, ¿cierto?, de que no solamente necesitamos evitar el extractivismo porque asegura la supervivencia del ser humano, sino que abandonar además este enfoque que es antropocéntrico y hablar de la supervivencia de la vida en todas sus expresiones en el planeta Tierra. También empezar a tener una visión que sea más holística y comprensiva de la vida. Eso. Ya. Gracias. Me alegra, y esto lo hemos visto con bastantes conversatorios de distintas candidatas, distintas listas, pero entre del ala progresista, que en realidad estamos casi de acuerdo, digamos, en varios aspectos de cómo ven el proceso constituyente. Y eso es revitalizador para, digamos, hacer una defensa de una nueva constitución. Bueno, pregunta del compañero Apolo Olivares, para Sandra y Catalina. Dice, me alegra mucho ver candidatas del Partido Comunista y del Partido Socialista. Nuestros compañeros en la lucha, sobre todo en la elección del compañero Allende, desde periodos anteriores al FRAP y después la Unidad Popular. Para ambas la pregunta, ¿cómo esperan superar las diferencias que tenemos en diferentes actividades de nuestra vida política? ¿Cómo logramos unidad en objetivos comunes? Sandra. Bueno, yo creo que también me ha ido sucediendo esto que señalabas tú respecto de las coincidencias de las opiniones y de los programas. De hecho, cuando escuchaba a Catalina, como que yo decía, hoy como que estoy reviviendo otros conversatorios en que yo misma he dicho las mismas cosas. Entonces, yo creo que el problema de Chile, yo creo que son dos. Es que tenemos una élite política que se ha desconectado de sus bases. Yo creo que eso pasa mucho en el Partido Socialista, el PPD, la DC, en que tú tienes como personajes que se han acostumbrado a ser quienes ostentan el poder. Y la opinión de las bases, que es una opinión mucho más progresista, tal vez mucho más de izquierda, o de lo que nosotros veíamos anteriormente como el ala como más allendista del PS, es que no son consideradas. Y ahí yo creo que la única manera de superar eso es con más participación vinculante de la ciudadanía, porque la ciudadanía, o podríamos decir este pueblo movilizado con ciertos niveles más, no de conciencia de clase, sino que de conciencia de su propia pobreza y de darse cuenta de la desigualdad en que nosotros en todos los niveles de nuestra estructura económica y social vivimos día a día. Entonces, ese pueblo es el que a través de la participación y de su opinión nos va presionando a tomar postura, a avanzar más allá de lo que antes habíamos podido avanzar. Porque acá, sí, digámoslo súper claramente, yo voy a poner un ejemplo. Hemos tenido una serie de gobiernos locales que se han dedicado a administrar un modelo de gobierno local bastante
administrativo, que lo que hace se dedica solamente a seguir, como a tomar los recursos y traspasarlos a la población, y después tenemos otros modelos, por ejemplo el de Daniel Jadwe en Recoleta, que avanza más allá y que es posible. ¿Sí? El tema también es de convicción, es de voluntad, y es de querer hacer cambios estructurales. Entonces yo creo que en esto de la Constitución nosotros tenemos que ponerle participación vinculante, porque si no nos vamos a encontrar con una derecha muy organizada y que está además convencida de que lo que tiene que hacer en este periodo es defender lo que tiene es la Constitución. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que abrirnos a la posibilidad de poder trabajar en conjunto y de escuchar a este pueblo que tiene opinión, que ha hecho cabildos, que ha hecho asambleas territoriales, y que tiene programas. Entonces, no es solo como lo que nosotros pensamos llevarlo a la Constitución, sino que lo que las personas quieren llevarlo a la Constitución. Gracias, Sandra. Compañera Catalina. Sí, bueno, es gracioso como dice Sandra, porque en verdad suele ocurrir mucho que hay mucha armonía en los planteamientos, muchas concordancias, y es muy frustrante porque no logramos la unidad antes de la elección, y eso nos va a perjudicar seriamente en las posibilidades de tener más representantes en la Convención Constitucional. Pero de todas maneras, o sea, sin perjuicio de eso, yo sí creo que los debates que hemos estado sosteniendo, que el plantear las concordancias y dejar en evidencia que lo que nos divide, lo que nos separa, es lo menos, nos va a permitir llegar con propuestas muy consolidadas ya al momento del debate constituyente. Y con propuestas bastante precisas, porque cada vez las conversaciones van yendo más al detalle, y eso ha sido muy positivo. El otro día estábamos en un debate con otro candidato de mi distrito, decíamos, bueno, si no logramos la unidad antes de la elección, vamos a tener que lograrla después, porque vamos a tener que pelear con fuerza estos cambios a los que la derecha se va a oponer de manera sistemática en la Convención Constitucional. Eso va a ser así. Y yo concuerdo, y lo he planteado en muchas oportunidades, concuerdo con Sandra en que la manera de evitar que los grupos de poder y las élites sigan cooptando los debates va a ser a través de la participación ciudadana incidente. Y ahí vamos a tener que tener mucho cuidado cuando estemos redactando el reglamento de la Convención Constitucional, cuáles van a ser los mecanismos de participación que vamos a instaurar y cómo los vamos a diseñar. Y ahí quiero aportar algo a lo que ya planteaba Sandra, para no estar diciendo todo el rato que estoy muy de acuerdo con ella y repitiendo las cosas que dice. Me parece que hay distintos mecanismos que vamos a tener que evaluar. Por ejemplo, mecanismos consultivos, ¿cierto?, de deliberación, como son los cabildos, ¿cierto?, que van a ser relevantes a nivel local y regional, siempre poniendo este enfoque territorial que releve las diferencias de los distintos territorios, pero ahí vamos a tener que ver cómo establecemos mecanismos de trazabilidad y de seguimiento a los resultados que arrojen esas instancias deliberativas. ¿Por qué? Porque no va a servir de nada que deliberemos en los territorios si luego no tenemos cómo hacer seguimiento de que esas conclusiones, de que los documentos finales, por ejemplo, que se elaboren a partir de esos procesos deliberativos, si no los podemos seguir, no vamos a realmente poder hacer los incidentes. Y por otro lado, tenemos que pensar también en mecanismos vinculantes, y ahí vamos a tener un serio problema con la derecha, porque mecanismos vinculantes como referéndums o plebiscitos, si no somos capaces de hacerlos coincidir con el tren de elecciones que vienen en las primarias presidenciales, ¿cierto?, etcétera, si no los hacemos coincidir, no vamos a lograr mayor presupuesto
porque además dependemos del presupuesto que nos entregue el gobierno, no vamos a lograr mayor presupuesto para hacer instancias como esa, que yo sí creo que son muy importantes. Entonces, con sentido de realidad, yo creo que tenemos que pensar en mecanismos que no irroguen gasto, pero que sean vinculantes, y ahí hay una alternativa que me parece que es súper interesante, que es la de iniciativa popular de ley, pero constitucional. Es decir, que redactamos un contenido constitucional y con un determinado número de firmas, un símil, por ejemplo, de los patrocinios que requieren las candidaturas de independientes. El 5% de las personas que votaron en la elección anterior en el distrito, por ejemplo, por dar un ejemplo. O sea, algún número de miles de firmas que respalden ese contenido constitucional y que obliguen a la Convención Constitucional a discutirlo, ya sea para rechazarlo, aprobarlo o modificarlo, pero eso nos va a permitir tener incidencia directa de la ciudadanía en la agenda que se va a estar discutiendo. Y eso no va a irrogar gasto. Entonces, tenemos que ser muy creativos y anteponernos a las resistencias que va a poner la derecha a los mecanismos participativos, porque justamente evita que se coopte y que se coopte la agenda y podamos meter los intereses de la ciudadanía en la discusión. Y nada, bueno, eso, yo espero realmente que podamos coordinarnos de manera efectiva durante la Convención Constitucional, porque realmente es una oportunidad única que tenemos de cambiar las bases de este sistema que ha impedido que se avance en los cambios que yo creo que estamos todos de acuerdo. Discúlpenme un segundo, voy a ir a pedir que dejen de gritar, porque ni siquiera yo me escucho, ¿ya? Ya. Bueno, mientras esperamos a la compañera Catalina Lagos para hacer la siguiente pregunta. Bueno, vamos a invertir ahora para que vamos a dejar que intervenga primero la compañera Catalina, vamos a invertir para que no sea tan repetitivo, como dice. Bueno, además contarles que hoy día yo escuché por la tarde, no sé mayores cobertura, pero tengo entendido que la Cámara de Diputados aprobó una norma que lo que yo entendí de que es una norma que aprueba, digamos, la participación, la incidencia estudiantil en el proceso constituyente. No escuché los detalles, pero eso lo escuché en las noticias hoy por la tarde. Así que sería bueno después echarle un vistazo, porque sería una norma muy interesante que el movimiento estudiantil tuviera incidencia en el proceso constituyente. No sé cómo. Pero bueno, vamos a la pregunta como corresponde del compañero Jorge Rieta. Dice, en el actual escenario político, con una oposición tan fragmentada y con los movimientos sociales sufriendo los intentos de ser marginados y o invisibilizados por el establishment político del proceso constituyente, ¿qué posibilidades reales existen que las distintas fuerzas políticas progresistas puedan lograr coaliciones que generen los cambios que Chile necesita? Te vamos a dar que tú intervengas primero, compañera Catalina. Te repito la pregunta. No, ahí estaba mirando el chat, por eso no respondía, estaba releyéndola. A ver, sí, ¿perdón, iba a decir algo? Sí, me parece que como que estuviera más respondida ya, pero bueno, véanlo ustedes. Sí, yo creo que ya lo abordamos distinto, o sea, de alguna manera, pero yo creo que tenemos desafíos además estructurales. Yo creo que el sistema político que tenemos es un sistema político que ha permitido que instituciones tan relevantes, por ejemplo, como los partidos políticos, estén deslegitimados. Entonces, también creo que más allá de lo que ya abordamos, ¿cierto? En la respuesta anterior con Sandra, creo que vamos a tener que dar el trabajo importante en el proceso constituyente de sentar bases para corregir
todos estos problemas de falta de credibilidad, de falta de transparencia, de falta de democracia interna en los partidos. Sandra se refería, por ejemplo, a los partidos de unidad constituyente, al PS, al PPD, en que tenemos efectivamente unas bases que plantean cuestiones a veces muy distintas de lo que van resolviendo las autoridades de nuestro partido, nuestros representantes, nuestros mandatarios. Y esto tiene que ver con que no tenemos un sistema político que promueva la democracia interna, incluso en instituciones tan relevantes para la democracia como los partidos políticos. Yo creo que tenemos que avanzar ahí. Los partidos políticos tienen que hacer trabajos internos para poder mejorar sus relaciones y poder generar, articular las fuerzas progresistas en general. O sea, hay un trabajo hacia adentro para luego que logremos hacer las articulaciones, la recomposición y el restablecimiento de las confianzas, no solamente desde la ciudadanía hacia los partidos políticos, sino que también entre los partidos políticos, entre los distintos sectores y movimientos políticos, y creo que vamos a tener una importante oportunidad en el proceso constituyente para hacer frente a eso y establecer rendición de cuentas, transparencia, mayor democracia interna, y por supuesto también creo que la paridad de género va a contribuir en eso. Gracias. Compañera Sandra. Bueno, ahí voy a aprovechar de referirme como al tema de por qué se va generando esta como desconfianza o frustración de las personas con las diversas instituciones, porque acá tenemos las instituciones del Estado y tenemos instituciones también más locales como juntas de vecinos, todo lo que son los gobiernos locales. Yo como en las conversaciones con la gente, como el primer, como dolor que la gente expresa, es como, no, yo ya no les creo nada. No, todos los políticos son iguales, aquí y allá. Entonces como que ponen un muro ahí, y cuando uno profundiza un poco en la conversación con la gente, y uno les pregunta, ¿pero por qué? Es que a mí nadie me escucha. Es que yo no tengo espacio donde ser parte de las definiciones de la política pública que al final los afecta a ellos mismos. Entonces ahí es importante esto de volver a generar espacios de participación, pero participación de verdad. Y yo creo que esos espacios van a venir dados desde los gobiernos locales, es decir, desde los espacios más locales, desde la junta de vecinos, que además es una red que durante la dictadura fue muy, muy afectada, y tiene bastantes problemas respecto de su vinculación. Una unidad tan pequeña como la Junta de Vecinos tiene problemas de vinculación y de participación con los propios vecinos, que habitualmente son, no sé, no pasan de las 1000 cabezas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos generar estos espacios, y desde la Constitución lo que se puede hacer es abrir espacios de participación, abrir espacios no solamente a través de los referéndums, no solamente a través de los plebiscitos, sino que a través de el Defensor Popular, a través de los proyectos de ley de origen popular, a través de esto como mayores niveles de transparencia, de información. Y finalmente yo creo que la revocación del mandato, y yo creo que no solamente por atentar contra las normas y atentar contra, o no hacer bien la pega, que es como lo que la gente como que dice, no, es que deberían irse si no hacen bien la pega. Yo creo que uno de los factores súper importantes es que
los candidatos o los representantes tienen que cumplir su programa. Es decir, no puede ser que cada 4 años yo vaya, le venda una pomada a la población, les prometa que voy a hacer un cierto programa con ciertos ejes, digamos, una mirada, un plan, y después no lo cumpla. Y después me dé vuelta la chaqueta, porque eso es lo que genera mucha desconfianza. Entonces yo creo que todas esas cosas, como que la ciudadanía tiene que ser un promotor, un actor y un fiscalizador. Gracias, compañera Sandra. Vamos a la siguiente pregunta que le llegó a nuestro compañero Emilio Arosh vía Facebook. La hace don Juan Ferrari. Dice, no se comparte la observación de un buen servicio de salud pública. Pregunta, ¿cómo se pretende dar garantía de los derechos consagrados en la Constitución? Compañera Catalina. Sí, bueno, a ver, ahí está esa pregunta de cómo garantizar los derechos, tiene dos respuestas. Si estamos hablando de derechos sociales, de derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, a los que tienen un componente relevante de satisfacción por parte del Estado, yo lo primero que diría es que si nos comprometemos con un Estado social y democrático de derecho que satisfaga derechos sociales, tenemos que entender que ese compromiso es un compromiso con una nueva justicia tributaria. O sea, eso es así. Hay que repensar nuestro sistema de impuestos, nuestro sistema tributario, hay que adecuarlo a esta nueva forma de Estado. No podemos mantener el sistema que tenemos hoy. Y eso no se establece directamente en la Constitución, sí las bases para la reforma de este sistema. Yo creo que lo que hay que establecer claramente es que la satisfacción de los derechos sociales y la construcción de un nuevo sistema de salud, de educación y de seguridad social tiene que basarse en los principios de solidaridad y redistribución. Ahí ya vamos estableciendo pautas para la justicia tributaria. Pero asumir que podemos tener un Estado social y democrático de derecho con el sistema de injusticia tributaria que tenemos hoy día, yo creo que no es incompatible simplemente. Y además necesitamos generar más recursos. El Estado necesita generar más recursos a través de distintas vías como la innovación, pero también, por supuesto, devolver a la ciudadanía, a los territorios, parte de las riquezas que se generan por la explotación de nuestros recursos naturales no renovables, por ejemplo. Ahí vamos a tener que hacer también, evidentemente, cambios sustantivos. Entonces, vamos a necesitar generar más recursos y distribuirlos de mejor manera para poder garantizar el acceso a sistemas universales de salud, a educación gratuita y de calidad, ¿cierto?, en todos los niveles educacionales. Eso va a requerir, de todas maneras, un ajuste en la justicia tributaria. Sandra, compañera Sandra. Como para complementar, para no repetirnos, tiene que, en el fondo, el Estado, a través de este como reajuste tributario, hay proyectos de ley que están durmiendo en las cámaras hace rato, por ejemplo, el proyecto de ley de impuesto a los superricos, que promovió la Central Unitaria de Trabajadores, junto con la diputada Camila Vallejo, el que ahora se está revisando, que es el royalty a la extracción minera, y que ya la derecha puso ahí un requerimiento de inconstitucionalidad a través de un parlamentario de este mismo distrito, señor Coloma. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en ver
de qué manera nosotros podemos redistribuir la riqueza que este país tiene. De qué manera nosotros también superamos el estado subsidiario que tenemos actualmente, que deja en manos de privados asuntos que son públicos, en el sentido de que desfinancia el área pública porque lo tiene entregado al privado. Yo con esto no quiero señalar de que terminemos con la propiedad privada, no estoy diciendo eso. Lo que quiero señalar es que si nosotros tenemos un sistema de educación público, que es educación que además tiene un programa educativo que es de líneas más generales o transversal, integradora, que no tiene un proyecto ideológico como podría tener un privado, entonces que el Estado financie a la educación pública, deje de financiar la educación privada, sino que pueda tener su objeto en financiar la educación pública, cosa que toda persona pueda optar a de verdad estar en la educación pública y desarrollarse como persona, en todas sus habilidades, en toda la integralidad que genera la educación. Lo mismo para el sistema de salud. Es decir, cuántos recursos nosotros transferimos a la salud privada debido a que el Estado no tiene su objeto principal en garantizar derechos públicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que más allá de, además, aumentar la carga impositiva a los grandes capitales y las grandes rentas que hay en el país, también avanzar en un fuerte financiamiento de aquellos espacios públicos que son aquellos que garantizan el acceso universal a estos derechos. Gracias, compañera Sandra. A ver, este es otro temazo. Vamos a ver. Del compañero Apolo Olivares. El TPP-11, de ser aprobado, perjudicará notablemente el desarrollo técnico y económico del país, pues al momento de ser firmado, este tratado deja al país sin posibilidad de iniciar iniciativas que no estaban al momento de la firma, salvo que estemos dispuestos a pagar multas millonarias, determinadas por un tribunal parcial. ¿Qué piensan ustedes de este tratado y si se debe firmar? Para ambas las preguntas. Compañera Catalina. Sí, a ver, yo creo que no corresponde antes de la nueva constitución firmar un tratado como el TPP-11. Porque muy probablemente, espero, esa es mi esperanza al menos, que la futura constitución va a ser incompatible con varios de los pasajes de este TPP, de manera tal que no debiésemos, como él mismo lo adelanta en su pregunta en el fondo, porque ahí hay también un juicio de opinión en el planteamiento de esa pregunta por parte de Apolo. Si nosotros aprobamos ahora un tratado como el TPP-11, lo ratificamos, lo suscribimos, y luego deviene en inconstitucional, vamos a tener que denunciarlo, es decir, renunciar a él. Y eso puede efectivamente, eventualmente generarse ciertas responsabilidades y eso no sería deseable. Yo me dedico al derecho internacional público, no al derecho internacional privado, y quiero ser súper honesta en reconocer que es el TPP, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, lo ha estudiado, pero es tremendamente largo y yo desconozco todas las implicancias que podría tener, porque no he podido estudiarlo con detención, pero sí me parece, por las reseñas que he leído hasta ahora y por las opiniones que he podido leer, que sería altamente inconveniente que avanzáramos en la suscripción de este tratado, que esperemos debiésemos esperar a tener este nuevo orden constitucional para ver si es compatible. Y de hecho, aprovecho de plantear algo.
que ahora ya pasó de moda el Tribunal Constitucional en las discusiones de conversatorios y la gente ya no lo pregunta, pero era algo que preguntaban mucho hace 3 meses atrás. Yo creo que la única función que debiese tener un órgano de la justicia constitucional como un tribunal constitucional, que yo le llamaría Corte Constitucional para que podamos simbólicamente deshacernos de este terrible tribunal constitucional que hemos tenido, guardián de la Constitución del 80, la única función que mantendría preventiva de análisis de constitucionalidad es de los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque cuando uno ratifica un tratado, si después no lo cumple, incurre en responsabilidad internacional, o sea, el Estado es responsable. De manera que antes hay que hacer los análisis de si se ajusta o no a la Constitución para poder ratificarlo recién ahí, y después, posteriormente, no se puede hacer este análisis. Entonces, sobre la base de esa lógica, yo creo que sí, que debiésemos esperar, que no es conveniente hacerlo ahora, sin perjuicio de que les transparento que no he podido estudiar con detención el TPP-11 y yo soy muy matea y muy estudiosa y en general no me gusta pronunciarme mucho de temas que no domino a la perfección, pero como les decía, por las reseñas que ya he podido ver, me parece que sería inconveniente, como el mismo Apolo lo adelantaba. Eso. Gracias, Catalina. Compañera Sandra. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante que primero nosotros podamos definir cuáles son los ejes de esta nueva constitución antes de someternos, en el fondo, a un tratado que además a nosotros, yo tampoco es que lo haya revisado, ni leído, ni estudiado, además como buena médica veterinaria tampoco soy así como entiendo a la perfección las temáticas. Sin embargo, sé que no nos aporta mucho, más bien nos limita y sobre todo limita nuestra soberanía. Y nosotros justamente eso es lo que queremos recuperar, que la soberanía, que volvamos a ser nosotros, el pueblo o los ciudadanos, los soberanos sobre este modelo económico, social que nos va a regir. Entonces, en el fondo, nosotros definamos primero la cancha en la que vamos a jugar y después vemos si le vamos poniendo más accesorios y si es que esos accesorios van a conversar con este tratado interno que es el que estamos debatiendo. Entonces, yo entiendo de que a la derecha le interese mucho poder avanzar en este tratado, ya que va a limitar el debate democrático que nosotros mismos como país nos estamos sometiendo. Entonces, yo creo que nosotros debiésemos de tener una postura, al menos yo la tengo, de que no se firme el tratado antes de tener nuestra nueva constitución. Muy bien, me parece legítima las dos posiciones en términos de no suscribir este tratado antes de no tener la nueva Carta Magna. La próxima pregunta al compañero Jorge Guetta. Estimada Catalina, comparto cada una de las ideas fuerzas que has compartido con nosotros. ¿En qué medida tus planteamientos son compartidos por las figuras políticas más relevantes del Partido Socialista? Solamente para ti. No, es una buena pregunta. Y la verdad es que es un tema que surge harto, y por no decir todos los días, en todos los lugares a los que voy y me describo en el territorio. Yo soy muy cercana al pensamiento de las bases de mi partido. Nosotros tenemos en nuestros congresos, ¿cierto? Cada cierta cantidad de años, y si uno lee las resoluciones congresales del Partido Socialista, va a encontrar muchas de las cosas que yo he dicho acá ahora. Si ustedes van a los comunales, a los núcleos del Partido Socialista, muchas de las cuestiones que yo he dicho están ahí.
Pero a veces no necesariamente las vemos en las actuaciones de algunas de nuestras autoridades o de nuestros mandatarios. Yo creo que estamos en un momento histórico distinto. Yo creo que el hecho de que mi partido me haya designado a mí como candidata en el Distrito 10 es una señal de que hay una comprensión de lo que está ocurriendo, de que hay un cambio, una necesidad de, no solo rostros nuevos, ¿ah? Sino que de cambiar la forma de hacer política, y eso a mí me llena de esperanza, en el sentido de que, bueno, yo soy dentro de mi partido de la oposición del partido, eh, y soy un perfil como bien distinto. Entonces, nada, yo creo que si me están dando este espacio es también porque hay una confianza en el trabajo que yo vengo haciendo ya desde el 2003 en el Instituto Igualdad. Hay un programa constitucional en que hemos venido varios socialistas, principalmente abogados y abogadas, trabajando propuestas para una nueva constitución. Entonces creo que hay una cierta confianza, y un reconocimiento al trabajo que hemos realizado en ese espacio, y que yo he realizado también con las bases del partido, formando mujeres en el feminismo socialista. Porque yo hago escuelas de formación a las mujeres a lo largo de Chile sobre feminismo socialista. Entonces, siento que más allá de los planteamientos de algunas de nuestras autoridades, que puede que no vayan en la línea de lo que yo haya dicho, me he ganado el espacio para poder reivindicar con fuerza y pelear estas ideas, que son las mismas que llevo sosteniendo hace 9 años o 8 años en el trabajo que he venido realizando. Entonces, en ese sentido estoy súper tranquila, y planteo con plena honestidad y franqueza mis posturas, y son las que se ajustan, como yo les decía al principio, a las de las bases. Así es que las planteo y las levanto con mucha convicción. Muy bien. A ver, dice otra pregunta por Facebook. Catalina dice, pero la pueden responder las dos. ¿Cómo el Estado podría financiar la seguridad de un Estado social? Dice. Yo creo que ya lo respondimos con Sandra, en el sentido, o sea, me imagino que se refiere a la seguridad social. Y Sí. ya lo respondimos un poco, que tenía que ver con esto de la justicia tributaria, y de la mayor generación de riquezas por parte de un Estado que ya no sea subsidiario, sino que sea un Estado fuerte, gestor, empresario, y incidente, sí. ¿Algo que decir, Sandra? No, en general también concuerdo de que ya respondimos la pregunta respecto de las formas de financiamiento redistributivas que tiene que venir de la mano con esta nueva constitución. Bien. A ver, aquí también hay dos preguntas, o sea, en una pregunta hay dos para cada una de nuestras invitadas. Para Sandra dice, en tu presentación adelantaste algo sobre los derechos animales. Desde tu perspectiva profesional, específicamente de tu carrera, ¿qué otros aspectos debieran incluirse en la nueva Constitución? Bueno, yo parto de la base de que esta nueva constitución lo que tiene que hacer es respetar y proteger la naturaleza, los derechos de la naturaleza, en el sentido de que, como lo señalaba Catalina hace un par de preguntas atrás, de dejar de tener esta mirada como tan antropocéntrica, y de dejar de tener esta mirada como que nosotros como la sociedad humana, la cultura humana, y está el medio ambiente como algo externo a nosotros,
como si no fuéramos todo un ecosistema. Entonces, como esa mirada como más sistémica es la que yo creo que tiene que estar incorporada en esta nueva constitución, en el sentido de que yo, desde como lo profesional, como que no veo el sistema por partes. Como en el fondo nosotros no podemos avanzar en más dignidad o un mejor vivir, un avance en nuestras posibilidades de desarrollarnos como sociedad, pasando por encima de quienes nos entregan la casa, que es este planeta. Entonces, yo creo que eso es por un lado, de que nosotros tenemos que pasar a tener un modelo productivo que sea respetuoso con la naturaleza, que tenga más normas, que tenga impuestos a la extracción de los recursos naturales, que tenga impuestos a la contaminación, que tenga también multas, pero que sean leoninas a quienes contaminan, y no solamente en esta contaminación respecto de la polución o desierto, sino que también otros tipos de contaminación, como contaminación acústica, y que en el fondo no tengan sistemas productivos sostenibles. Y por otro lado, respecto del tema de los animales, yo creo que los animales tienen que pasar a ser seres, son seres sintientes que tienen que estar sujetos a derechos. Y esos derechos deben de ser tener una vida digna y tener una muerte digna, porque acá no estamos hablando solamente de las mascotas, en el sentido de que sí, la tenencia responsable de mascota es súper importante, pero tenemos también los animales de abasto. Y los animales de abasto tienen que, los sistemas de producción tienen que incorporar los conceptos de bienestar animal y tienen que incorporar los conceptos de muerte digna. Es decir, no podemos seguir manteniendo sistemas productivos en que los animales están totalmente hacinados, están totalmente estresados, son muy contaminantes, son sistemas. Nosotros tenemos acá, en la misma, muy cerca acá en Lo Herrera, que es parte de San Bernardo, las guaneras, que son donde se depositan todas las fecas de las gallinas de postura, y eso es muy contaminante respecto del olor y sustancias plaguicidas para el control de moscas, etc. Y que además promueve el maltrato animal, porque al momento de ir a faenar esos animales, también son maltratados. Entonces, los sistemas productivos, que yo no estoy en contra de limitar su trabajo, porque entiendo de que nosotros tenemos que tener espacios para la obtención de proteína, para la nutrición de la población, pero sí que respeten el bienestar animal. Gracias, compañera. La otra pregunta es para Catalina. Dice, en tu presentación señalaste al patriarcado como una causante de la diferencia social, económica y política, etc. Entre géneros. Hoy, desde tu perspectiva, ¿crees que ese es el problema primigenio o hay más incluso anteriores al patriarcado, y cuáles serían algunas de ellas? No sé si quiso poner... Ah. Sí, a ver, yo creo que, o sea, no plantearía categóricamente que el patriarcado es el problema primigenio, porque podemos encontrar al mismo tiempo de los orígenes que sitúan algunas teóricas del género al patriarcado, como la esclavitud. Yo creo que el real problema que está detrás de una serie de formas de opresión y de subordinación es la concepción humana de que se puede instrumentalizar y minusvalorar a ciertas personas por pertenecer a un determinado grupo. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer frente, y que es el origen del problema, es
a esta concepción humana de que es posible oprimir y subordinar a otros seres humanos por su raza, por su sexo, por su orientación sexual, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el origen del problema y que sobre la base de ciertos contextos históricos y culturales o locales hay distintas formas de subordinación y opresión de un grupo respecto de otro. Yo creo que ese es el problema realmente de la humanidad, creer que se puede, que una clase puede oprimir a otra clase, que el problema de legitimar la opresión es lo que nos tiene como nos tiene, y si logramos desmontar esa lógica opresiva, subordinadora, vamos a poder hacer frente a los problemas de discriminación que enfrentamos como sociedad. Y quería aprovechar de decir algo. En cuanto a la protección de los animales, yo ahí tengo un matiz con Sandra, en el sentido de que yo adhería a un compromiso, que es el compromiso de un colectivo que se llama, y el compromiso se llama No Son Muebles, y que lo que pretende básicamente es garantizar por parte del Estado la protección y el mayor respeto de los animales de acuerdo a su especie, considerándolo como seres dotados de sensibilidad. Ahí el matiz en el fondo es no propiamente tal el reconocimiento de derechos en la lógica que nosotros pensamos los derechos, sino más bien estableciendo mandatos relevantes, efectivos de protección y de respeto en cuanto a seres dotados de sensibilidad, que me parece que es importante. Creo que el efecto puede ser el mismo, pero teóricamente las implicancias pueden, quizás un preciosismo, por así decirlo, pero como abogada de derechos humanos me inquieta cómo vamos construyendo las protecciones también a la naturaleza, al medio ambiente, a los ecosistemas, a los animales, a todos los fundamentos naturales de la vida, pero con categorías conceptuales que no necesariamente sean las de derechos, porque creo que generan problemas prácticos y pueden eventualmente generar problemas también teóricos que no son menores. Pero estoy de acuerdo en el fondo, en el objetivo, en lo que tenemos que perseguir, sí, sí estoy muy de acuerdo. Muy bien. Pregunta don Antonio Ramírez. Pregunta para ambas. Ustedes dos son militantes de partidos que han estado en el gobierno en los últimos 30 años. Los contenidos del TPP-11 ya fueron comprometidos en los tratados con Canadá y Estados Unidos hace ya más de 10 años. ¿Estarían ustedes por revocar los tratados anteriores que comprometen los mismos temas que hoy día se contienen en el TPP-11, así como las estrategias de desarrollo que ustedes dicen apoyar? No sé, a ver, voy a invertir ahora, compañera Sandra. Ya. Bueno, ahí hacer una acotación respecto de estar en el gobierno en los últimos 30 años. Solo señalar de que como partido nosotros estuvimos solamente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y ahí estuvimos bastante aproblemados con la imposibilidad de poder seguir avanzando en cambios más profundos y estructurales, debido justamente a estas dificultades de ponerse de acuerdo con las élites políticas. Solo quería precisar eso. Pero sí, yo estoy de acuerdo con que revisemos los tratados anteriores. Yo creo que nuestra constitución, la primera que vamos a realizar a través de un proceso mucho más democrático de lo que se han realizado hasta ahora, y que además históricamente, inéditamente se va a realizar en paridad, nosotros tenemos que ver primero cómo va a ser este nuevo Chile,
que estamos tratando de soñar y de dejar en una constitución, como nuestra nueva carta guía. Y después poder revisar los contenidos de los tratados. Sé que hay muchos tratados que nos limitan, pero también hay tratados que no son así, y yo creo que justamente una de las cosas que señala acá de que en el TPP-11 varios de los contenidos ya fueron comprometidos a través de otros tratados, efectivamente es así. Y por eso es que yo señalaba de que esto no es un avance para nosotros, porque nosotros ya tenemos varios tratados como en el mismo sentido. Pero sí, yo creo que primero tenemos que ver cómo va a ser este país antes de aprobar un tratado nuevo, y que los tratados anteriores debiesen ser revisados. Gracias. Decir de que después que intervenga la compañera Catalina, nos queda una última pregunta y con esta ya estaríamos terminando, porque estarían en el tiempo comprometido con ambas compañeras. Así que te dejo el espacio, Catalina, para que la pregunta. Sí, bueno, lo primero que me gustaría como precisar es que el trabajo en la Convención Constitucional va a consistir en redactar esta nueva Constitución, y que una vez que tengamos nuestra nueva Constitución y sea aprobada en el plebiscito de salida, ¿cierto?, que va a ser obligatorio, vamos a tener que hacer una serie de revisiones de la institucionalidad, de la legislación vigente, y eso incluye también a los tratados internacionales, que van a tener que ajustarse a la nueva Constitución. Entonces, yo creo que más allá de los tratados que puntualmente se mencionan, que se hayan ratificado y que estén vigentes con Canadá y con Estados Unidos, va a ser un proceso general de revisión. Y evidentemente que los tratados, sobre todo los tratados comerciales, porque los de derechos humanos, digámoslo, esperemos que sean la base, el mínimo, el estándar básico sobre el cual se construye la nueva Constitución. Entonces ahí no deberíamos tener problemas, pero los tratados comerciales que no sean compatibles con este nuevo modelo de desarrollo, con este nuevo modelo de justicia social que instauremos en la nueva Constitución, van a tener que ser reevaluados a la luz del nuevo orden constitucional, y si son incompatibles con la Constitución van a tener que ser denunciados. Eso debe ser así. Sin perjuicio de que yo, como ya les decía, que no he estudiado con precisión el TPP-11, no tengo claro cuáles son estos componentes que plantea el compañero que hace la pregunta, que ya han sido comprometidos. No quiero referirme al tema específico, sino que en términos generales, si es incompatible, si hay tratados comerciales, ya sean bilaterales o multilaterales, que tengan componentes contrarios al orden constitucional, van a tener que eventualmente denunciarse, es decir, renunciarse a él. No veo que haya ahí un inconveniente. Gracias, compañera. Bueno, vamos a la última pregunta del compañero Emilio Arosh. Estimadas, ustedes han manifestado honestamente que hay más coincidencias que diferencias en su planteamiento. ¿Creen ustedes que durante el proceso de desarrollo, que durante el desarrollo del proceso constituyente podrán realmente caminar juntos en acuerdos que apoyen la lucha del pueblo chileno por una vida más digna? ¿Podrán ponerse de acuerdo? Compañera Catalina. Ay, yo tengo la esperanza y la convicción de que sí. De hecho, muchos de los y las candidatas de distintos sectores, a muchos las conocía desde antes a propósito del trabajo académico, por ejemplo, del PC a Bárbara Sepúlveda, que es candidata por el Distrito 9, con quien tengo además una linda amistad, y hemos hecho clases juntas, las dos de profesoras de Derecho Constitucional y Género. Hay una serie de otros candidatos, qué sé yo, del Frente Amplio. Está
Cristian Viera en el distrito 17 o 16, si mal no recuerdo, que va por la DC, pero que tiene planteamientos maravillosos sobre cómo tiene que ser el Estado Social y Democrático de Derecho, que yo coincido con él en muchas cosas. Jaime Baza en el distrito 7, que va por el Frente Amplio. O sea, hay mucha gente con la que venimos trabajando hace mucho tiempo estos temas, con los que tenemos concordancia, y otra gente que he ido conociendo en el camino, como Sandra, con la que compartimos muchas cuestiones, y muchos otros candidatos de la oposición, incluso en mi propio distrito. Yo creo que tenemos que tener, las personas que lleguemos a la Convención Constitucional, la sabiduría y la altura de miras para entender que esto no tiene que ver con cuotas de intereses partidarios o de un sector, sino que esto tiene que ver con el futuro del pueblo de Chile, con la dignidad de las y los habitantes de nuestro país, de las y los trabajadores, y eso es lo que nos tiene que unir, y ese tiene que ser nuestro norte. Yo espero que podamos todos, con generosidad, dejar de lado esas cuestiones. Ese por lo menos es mi compromiso: trabajar por Chile, trabajar por hacer los cambios y las transformaciones sociales que se requieren, y trabajar todos juntos en contra o en oposición a las personas que van a estar ahí para mantener el modelo tal cual está hoy día y que sabemos que es insostenible. Y yo, por lo que he visto en los debates y en el trabajo día a día durante la campaña, es que incluso estando en campaña, que son momentos en que se generan fricciones, incluso entre personas de una misma, de la misma oposición, he visto que ha habido mucha solidaridad, mucho respeto, mucho trabajo colaborativo. Yo ayer estuve con candidatos de otras varias listas apoyando a una alcaldesa, por ejemplo. O sea, yo creo que podemos, que quienes estamos comprometidos con este proceso, la gran mayoría va a estar disponible para trabajar en virtud del cambio para el pueblo de Chile. Yo creo que sí. Esa es mi esperanza. Quizás soy ingenua, ustedes podrán verlo, pero de verdad, esa es la convicción que a mí a lo menos me mueve de estar acá participando en este proyecto. Gracias, compañera. Compañera Sandra. Ya, es que justo mi hija se empezó a secar el pelo, entonces que pedí que se cerrara la puerta. Yo creo que también esta pregunta la habíamos tocado previamente. Yo creo que hay bastantes coincidencias, pero yo creo que lo más importante es que podamos interpretar esta voluntad del soberano constituyente, que es al final este pueblo que se movilizó, que se aburrió de tanta desigualdad, que se aburrió de las injusticias, que se cansó de, acá por lo menos, de vivir hacinado, de no tener acceso a una educación que le entregue todas las herramientas para poder desarrollarse integralmente, que no ve que a través de esto que le han prometido, de que con el esfuerzo constante de las personas van a poder surgir, sino que se dan cuenta de que se esfuerzan y siguen sin poder salir de la pobreza, de este círculo de la pobreza. Entonces yo creo que es importante la participación de las personas, de que este movimiento, esta como toma de conciencia de la situación actual en que atraviesa el país, se mantenga a lo largo de todo el proceso constituyente. Y en ese sentido, nosotros hemos llamado a, en una forma bien como un poco más lúdica tal vez de decirlo, a rodear la convención. Y esto no se trata de hacer barricadas alrededor de la convención constituyente ni nada por el estilo. Nosotros, en el fondo,
estamos llamando a que el movimiento social, a que las organizaciones se mantengan activos, pendientes, sigan tratando de incidir sobre lo que esta Constitución va a contener. Y en ese sentido, eso va a cerrar la puerta a las tan temidas y también odiadas cocinas o negociaciones a puertas cerradas. Yo creo que esta convención tiene que ser, como decía Bárbara Sepúlveda, respecto de que esta convención tiene que ser de cristal, de vidrio. Tiene que ser totalmente transparente y tiene que tener participación vinculante. Y yo creo que esa es la única forma de que efectivamente nos podamos poner de acuerdo, porque en una instancia cerrada, en una instancia en que el pueblo no participe, nos vamos a encontrar con las mismas limitantes que tiene actualmente el Parlamento, que es la oposición férrea de la derecha de querer cambiar, realizar cambios estructurales. Y vamos a quedar con una constitución que no nos va a servir a este Chile nuevo, a este Chile que quiere más igualdad, que quiere más dignidad. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, mantener la participación, mantener la movilización, mantener la presión para que efectivamente esto sea lo que queremos que sea. Gracias. Bueno, estamos llegando al término de este conversatorio. Tengo una reflexión de mi compañero Emilio ahí que dice: la unidad de las fuerzas políticas se hace en el trabajo en conjunto, en la base. Yo creo también, digamos, que todo el proceso constituyente tiene que estar enriquecido por los cabildos ciudadanos, por la gente que se organiza a través de distintas instituciones. No se le pueden cerrar las puertas. Tal como ustedes dicen, hay cosas que son primordiales, como la participación ciudadana, la transparencia del proceso constituyente en términos de que todo tiene que ser televisado, ¿ah? Que el pueblo pueda ver, digamos, las posturas de cada uno de los electos constituyentes, para que no traicionen una vez más alguno o alguna, que siempre hay, y quiera traicionar las posturas del soberano como es el pueblo. En nombre de la corporación UTEUSACH, estamos agradecidos de su participación y de su presencia, y les voy a dar un minuto para que se puedan despedir, porque a lo mejor palabras finales. Compañera Catalina. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias por las preguntas, por compartir con nosotras también y darnos este espacio, por permitirme conocer a Sandra ya más directamente. La había visto en la tele, la había escuchado antes y ha sido muy grato poder compartir este espacio con ella. Nada, yo creo que el tema más relevante y que tiene que ver con cómo avanzamos hacia una democracia realmente participativa, con cómo devolvemos el poder al pueblo, ¿cierto? Al soberano, como lo planteaba Sandra, es determinante. Es determinante y creo que también, como ella muy bien planteaba, la mantención de la movilización, el seguir exigiéndonos también a nosotros, los candidatos y candidatas a la constituyente, que nos comprometamos con estas cuestiones relevantes. Es muy importante que yo les agradezco su interés y hay mucha gente que se está empezando a involucrar, que antes quizás no tenían interés, que habían perdido las esperanzas ya por tantas desilusiones acumuladas. Mi llamado siempre en la calle es a tratar de renovar las esperanzas, de revitalizar esas ganas de cambiar en nuestro país. Yo creo que efectivamente ahora tenemos una oportunidad que no podemos perder, así es que
Ustedes están muy activos e interesados, pero la idea es que sigamos nosotros replicando y motivando a más personas para que se involucren y participen del proceso, y que nos sigan exigiendo a nosotras y a nosotros los candidatos a comprometernos con más justicia social, a comprometernos con abrir espacios de deliberación y de participación incidente de la ciudadanía, que va a ser lo que va a asegurar en definitiva el éxito del proceso. Los invito y las invito a revisar mis redes sociales también, Instagram, Facebook y Twitter. Yo voy poniendo mis propuestas en las distintas temáticas con un poco mayor detalle, así es que los invito a revisarlo y a hacerme cualquier pregunta. Yo en general trato de responder todo dentro de las 48 horas siguientes, para poder dar respuesta a todas las inquietudes que haya. Eso, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Gracias, Catalina. Compañera Sandra. Yo también les agradezco enormemente este espacio. También fue un agrado poder conversar con ustedes. Sus preguntas son temáticas muy interesantes que van más allá de lo que habitualmente uno expone y conversa en los conversatorios. Un agrado de conocer a Catalina, no tenía el gusto de conocerla, y bueno, alegra de que estemos como los sectores progresistas como en una línea bastante similar, y ojalá que podamos construir una constitución que nos dé más justicia social, si eso es lo importante. Y que a mantenernos informados, a mantenernos activos. Yo sé que ustedes son un grupo muy activo, gracias a mi padre, siempre él me está recordando de los uteínos, los que fueron de la UT, que además es una universidad que también yo basé bastante de mi trabajo como dirigente estudiantil de los escritos de Kirchberg, porque el proyecto es como lo que uno se imagina que debiese ser una universidad pública, una universidad para y por los trabajadores. Y con ese espíritu es que nosotros también debiésemos de ir construyendo las distintas instituciones que van a estar insertas en este nuevo Chile. Plantearles de que para mí es muy importante este proceso, en el sentido de que viene con la paridad. Yo creo que la paridad llegó para quedarse, y yo estoy por que la paridad de género y la inclusión, no solamente de las mujeres, sino también de las disidencias sexuales y las divergencias de género, estén incorporadas en todos los espacios de poder. Yo creo que la paridad tiene que estar presente en el nuevo Parlamento, que espero que también sea unicameral, ya que eso le va a dar más eficiencia, podríamos decir, a la política pública, y no solamente ahí, sino que en todos los espacios de gobierno. Entonces, los invito a seguir manteniéndose activos en este proceso, que este proceso va a cambiar Chile. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros estamos al debe en la paridad de género. ¿Ah? Sí. Sí, ¿ah? Por eso voy a saludar a mis dos compañeras que están ahí, baluarte hoy día, la compañera Brígida Bustamante, la compañera Natacha Mancilla. Un agrado tenerla entre nosotros. Quisiéramos que nos acompañaran más compañeras, nos cuesta mucho, vamos a hacer los esfuerzos. También saludar a mis compañeros que nunca están con nosotros, al compañero Miguel Concha, que está por allá por el lado de Quilpué, Villa Alemana, por esos lares. Saludar al compañero Pedro Hermosilla, que también, digamos, no ha sido participante de nuestros conversatorios, últimamente lo hemos visto, así que
aprovechamos de saludarlos a los compañeros y a la compañera, y a los compañeros que siempre estamos en la corporación. A todos ustedes, muy buenas noches, que tengan mañana un buen día con una cuarentena total, así que a tratar de pasarlo lo mejor posible. Buenas noches a todos y todas. Chao. Chao, gracias.